Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo a Desarrollo Útil. Este es el primer vídeo del curso de HTML y CSS para principiantes. Sabemos que hemos estado un par de semanas parados sin subir nada de contenido nuevo, y esto se debe a que hemos estado creando una serie de cursos de formación, este de ellos el primero, para todos aquellos de vosotros que queréis dedicaros al mundo del desarrollo web o queréis crear vuestra propia página web o plataforma de compra y venta, etc. y no tengáis ningún conocimiento sobre programación. Para este curso no se requiere nada de esto, ni experiencia ni conocimiento. Yo os voy a ir guiando paso a paso cómo instalar las dos herramientas necesarias, a qué son los dos lenguajes, CSS y HTML, y cómo se van a ir escribiendo y qué significan, etc. O sea, para que no os perdáis, pasito a pasito. Este curso viene dado por la necesidad de que normalmente mucha gente que nos viene preguntando de oye, no sé crear una página web, no sé programar, y todo el mundo recurre a WordPress, Shopify, estos gestores de contenido tan famosos que tenemos hoy en día. Estos gestores están muy bien en un principio para crear nuestra propia página web de una forma rápida, pero luego a la hora de la verdad, cuando intentamos ir un poquito más allá, o bien aprendemos a programar para modificar esos diseños de plantillas, o compramos una plantilla a alguien, y pagar también para funcionalidades extras. Y además esto lo tenemos que pagar mes a mes, porque todo esto no es nuestro, no nos pertenece. Al finalizar este curso vamos a ser capaces, por lo menos, de crear el diseño visual y modificarlo a nuestro antojo. Y encima va a ser vuestro, no vais a depender de ninguna plataforma externa ni tener que pagar nada a nadie. Así que bueno, no me enrollo más y vamos con el curso. Bueno chicos, pues ya estamos aquí. Lo primero que vamos a ver con estas diapositivas es la parte teórica de HTML y luego de CSS, y vamos a intercalar todas las partes teóricas con partes prácticas, para que los vídeos no se hagan demasiado monótonos con tanta teoría. Bien, vamos a ver qué es HTML. Las siglas HTML son Hypertext Markup Language, como podéis ver aquí arriba. ¿Y qué significa? Que es un lenguaje de marcado para desarrollar páginas, en este caso. Vale, José, pero ¿qué? Esto no me dice nada. ¿Qué es eso de un lenguaje de marcado? Pues lo primero es que no es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación tiene una serie de funciones aritméticas, sumas, restas y otro tipo de funciones, y de variables que no tiene un lenguaje de marcado y que hacen que se modifique pues, el comportamiento del programa que hagamos. Mientras que un lenguaje de marcado es una codificación de un documento. Es decir, es como se codifica un documento para mostrarse. Y se compone de dos cosas, de marcas y de texto. El propio texto, que es el contenido, y las marcas. Es decir, HTML nos va a indicar la estructura a través de las marcas y el contenido a través del texto. Y esas marcas que estoy diciendo tanto, ¿qué son? Esas marcas son etiquetas. O sea, van a ser etiquetas y texto. Puramente esto. No va a tener ni funciones ni nada. Vamos a ver qué aspecto tienen las etiquetas. La estructura de una etiqueta es la siguiente. Tienen una parte de apertura y una de cierre, ¿vale? Como viene indicado aquí. La parte de apertura es siempre con el símbolo de mayor y menor que a ambos lados y el nombre de la etiqueta, que es lo que veis aquí en naranja. Y la de cierre es igual, solo que tiene la barra tumbada. Y esto que estáis viendo aquí es un atributo, que no tiene por qué ser obligatorio, ¿vale? Lo he metido en rojo para que lo vierais, pero si yo no pongo este atributo, no pasa nada, la etiqueta sigue funcionando. Los atributos o propiedades son cosas que modifican el aspecto que tiene esa etiqueta o el comportamiento que va a tener en la página web. Y luego, entre la apertura y el cierre tenemos el contenido. Este contenido puede ser o texto u otra etiqueta. Esta etiqueta es un párrafo, con lo que lo más lógico que tenga ese contenido es un texto. En este caso, pues lo llamo contenido, pues el texto sería contenido. Por ejemplo, esta otra etiqueta, que se llama H1, que no le he puesto ningún atributo para que lo vierais, se llama encabezado, y es porque es un encabezado. Esto en una página web se mostraría como encabezado, a secas. Ahora lo vais a ver en la práctica. Y bien, hay algunas etiquetas que no tienen esta estructura, que no tienen la apertura y el cierre, y es porque no tienen contenido dentro, no tienen ni otras etiquetas ni texto dentro. Y este es el más claro ejemplo, que es BR, que es un salto de línea. Y tienen una nomenclatura un poco especial. En vez de tener la apertura y el cierre con la barra tumbada, tienen la apertura con el nombre de la etiqueta y la barra al final. Y esto hace el efecto de que es apertura y cierre en una etiqueta, no tiene más. Y bueno, no os lío más y vamos a instalar el software que necesitamos. Vamos a verlo todo en la práctica. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es instalar el navegador web que vamos a utilizar en el curso, que va a ser Google Chrome, y el editor de código, que va a ser Visual Studio Code. Para instalar el navegador, si no lo tenéis ya instalado,
lo que tenéis que hacer es abrir el navegador por defecto de vuestro sistema operativo. Si tenéis Mac, pues será Safari, si tenéis Windows será Microsoft Edge, el que sea. Le abrís, por ejemplo en Windows, pues os aparecerá en el escritorio, si tal, y si no, le dais a la tecla de Windows y buscáis Edge. Aquí no tenéis más que buscar en la barra de direcciones www.google.es o .com y aquí buscar Google Chrome, CHROME. Y el primer enlace o el segundo, el que queráis, os llevará a la página oficial del navegador, hacéis clic aquí, os aparecerá ya el instalador abajo, lo instaláis y ya está, no tiene más. Y os creará el acceso directo. Cuando tengáis Google Chrome, pues lo siguiente que vamos a hacer es instalar el editor de código. Vamos a Google, como hemos hecho antes. Y ahora lo que tenemos que buscar es Visual Studio Code. Visual Studio Code. Y aquí lo mismo, la primera página que tenéis. La primera o incluso el segundo enlace. Vamos a ir a la primera página, code.visualstudio.com. Y aquí os aparecerá la descarga. Como he comentado antes, si no utilizáis Windows, tenéis versiones para Mac, para Windows o para Linux, para cualquier sistema operativo. Lo descargáis para el que sea, a mí ya me detecta que es Windows, pues no tiene más. Le dais a descargar, esperáis y os va a pasar lo mismo que con Chrome. Se os aparece aquí el instalador, hacéis clic, cuando se descargue, lo ejecutáis. Vale, ahora me dice que ya se está ejecutando porque ya lo tengo instalado. Lo ejecutáis, siguiente, instalar, no tiene más. Cuando lo hayáis instalado, pues ya lo tendréis. Vale, ahora vamos a abrir Visual Studio Code. La tecla Windows, Visual Studio Code. Y se os abrirá esta ventana. Lo primero que tenéis que saber de este editor, voy a darle zoom para que lo veáis mejor, es que se os abrirá todo en forma de pestañas, al igual que un navegador web. Esto será una pestaña y aquí se irán abriendo pestañas. Esta es la de bienvenida. También, como os habréis fijado, al pulsar teclas aparecen a la derecha, aquí arriba. Es un programa que he instalado, ¿vale? Para que no os perdáis cuando utilice atajos, aunque yo explicaré todo, pero para que veáis de una forma más gráfica los pasos que voy siguiendo. Este editor de código se compone principalmente de dos partes. La parte superior, la de arriba, en la que tenéis File, Edit, que son los menús que tenéis en casi todos los programas, con las opciones New File, crear nuevo archivo, nueva ventana, abrir carpeta, etc. Y a la izquierda, que es una de las partes más importantes, que son las secciones. La primera de ellas es el explorador de archivos. Cuando creáis un nuevo archivo, ya aquí con esto podéis abrir texto, lo que sea, que lo vayamos a usar para código, pero es como si fuera un bloc de notas con mucha más funcionalidad, ¿vale? Resumidas cuentas. Pues aquí podéis ir viendo los archivos que tengo abiertos. Arriba os aparecen los editores abiertos, o las pestañas, en este caso la de bienvenida, la voy a cerrar. Y aquí abajo, si abrís una carpeta para abrir varios archivos a la vez y poder hacer algo multitarea, pues os aparecerán aquí. Ahora lo haremos. Y lo primero que vamos a hacer es ir a la parte de extensiones, de la izquierda. Esta es la parte de archivos y esta es la parte de extensiones. Vamos aquí, la de los cuadraditos, y buscamos Live Server. Y os aparecerá con este nombre, Live Server. Tiene el icono así como de cobertura en morado. Esto lo instaláis. Esto es una extensión, lo que añade es cierta funcionalidad al editor de código. Hay un montón de extensiones, hay para todo. Esto, conforme vayamos avanzando en este curso y en otros, iremos recomendando extensiones que nos facilitan la vida. Esta lo que va a hacer es que cuando nosotros cambiemos algo de código en la página web a través del editor de código, se actualice automáticamente en el navegador sin tener que actualizar la página. Solo con guardar el archivo ya detecta la web que se ha hecho un cambio, hace plop y se actualiza. Es para facilitarnos el trabajo y no tener que andar actualizando la página. Cuando se haya instalado ya os aparecerá aquí lo de uninstall, y si volvéis a hacer clic hacéis clic aquí, por ejemplo, os vais a extensiones, borráis esto y aquí os aparecen recomendadas, deshabilitadas y habilitadas. Pues en habilitadas os aparecerá aquí Live Server. Yo, como tengo varias, pues mira, veis, aquí me aparece como que está instalada. Ahora vamos a crear nuestro primer archivo HTML. Voy a cerrar esto. Todos son pestañas, como habéis visto. Para ello voy a crear una carpeta en el escritorio, mismamente. Voy a hacerlo a través del propio Visual Studio Code. Doy a Open Folder. Me voy al escritorio. Y aquí me creo una carpeta. Botón derecho, nueva carpeta. Y la voy a llamar Práctica 1, por ejemplo. Le doy al Enter, ya me la habrá creado y digo seleccionar carpeta.
Y ahora aquí ya me aparece práctica 1 aquí arriba. ¿Vale? Ahora vamos a crear nuestro propio archivo. Una vez hayáis abierto una carpeta con el editor, ya podéis crear los archivos desde aquí dentro. Me vuelvo a abrir la de bienvenida, la cierro y vamos a crear el archivo. Vamos a ir a la parte de la izquierda aquí donde pone práctica 1 o como habréis llamado vuestra carpeta y os aparecerán 4 iconos pasando el ratón. El primero de ellos es para crear un archivo, el segundo para crear otra carpeta dentro y los otros dos, el tercero para refrescar el explorador cuando haya aquí unos archivos y borremos desde fuera algo, pues que se actualiza la vista de esto. Y el cuarto para cuando tengamos muchas carpetas dentro de esta misma, pues colapsar la vista porque aparecerá como en forma de árbol. Eso lo iremos viendo. Vamos a crear un archivo, el primero de ellos. Le vamos a llamar práctica1.html. Si os fijáis ya en el propio Visual Studio Code nos pone los iconos de HTML5, etc. Por eso os digo que es mucho más potente que un editor de texto como tal, aunque también se puede utilizar, pero... Vale, lo primero de todo, vamos a ver cómo se estructura un documento HTML. ¿Qué etiquetas necesitamos? La primera de ellas es un poco especial y no se parece a la que hemos visto en la teoría. Y es la etiqueta doctype, que se pone con el símbolo de menor que, exclamación. Si os fijáis, Visual Studio ya me recomienda la propia etiqueta. Esto es el IntelliSense que posee el programa y que es bastante útil ya que te va poniendo sugerencias acerca de lo que cree que vas a poner en función del tipo de documento que sea. Pero de momento vamos a poner nosotros a manos para explicarlo. La etiqueta es la siguiente: doctype espacio HTML. Esta etiqueta lo que hace es indicarle al navegador o al programa que va a abrir este documento qué tipo de documento es. Y se escribe así, exclamación doctype HTML. Le estamos indicando al navegador que es un documento HTML. Esta es la única etiqueta que es un pelín más rara y que no he comentado antes. Una vez hayamos escrito esta etiqueta, la siguiente etiqueta que necesitamos es la etiqueta HTML. Al cerrar la etiqueta de apertura, el editor directamente me pone la de cierre aquí. Él directamente, no hace falta que la escriba. Esta etiqueta HTML es la que va a englobar todo el resto de etiquetas y de texto de la página web. Es como la etiqueta que engloba todo y que indica que este es el documento HTML y ya está. Dentro de este documento, de esta etiqueta, siempre va a haber otras dos etiquetas básicas, que son la etiqueta head y la etiqueta body. ¿Pero para qué sirven estas etiquetas? Pues la primera de ellas, la de head, es para guardar información acerca de nuestra página web, el título de la pestaña y otra información útil a nivel de SEO, o cuando queremos utilizar otros archivos como CSS o JS. En esta etiqueta va a haber otra etiqueta que va a importar esos archivos. Es decir, es una etiqueta meramente para guardar información, nada visual. Mientras que la etiqueta body es donde se va a visualizar todo el contenido, imágenes, texto, todo lo que nos imaginemos, tablas, formularios, va a ir en el body. Entonces se dividen en estas dos cosas. Además, si pasamos el ratón sobre las etiquetas nos va a dar la definición oficial de lo que es esa etiqueta. El elemento body representa el contenido del documento, el contenido de la página web. Mientras que este representa pues una colección de metadatos que llama él del documento. O sea, son datos que no va a ver el usuario a priori. Vamos a poner esto bien. Si os fijáis también, el propio navegador bueno, ahora porque lo he tabulado yo, pero nos va a ir tabulando hacia adentro según vayamos poniendo la etiqueta dentro de otra etiqueta. Y ahora si os fijáis, como yo no guardo el archivo aún, o sea, no he guardado estos cambios, aquí os aparecerá unsave y el circulito que aquí aparece, cuando no pongo el ratón lo veis, aparece un círculo. Eso es que tenéis cambios sin guardar. Para guardar los archivos no tenéis más que hacer File, Save o Control S, es lo que voy a hacer yo. Y ya me autocoloca las etiquetas. Y ya no aparece el símbolo, aparece ya lo de cerrar porque lo puedo cerrar sin problema. Ya se han guardado los cambios. Vamos a ver la etiqueta más normal que se suele poner en la etiqueta head, que es la etiqueta title. Pongo title. Esta etiqueta es el título que aparece en la pestaña y que ahora vamos a ver en el navegador. Primera práctica, vamos a llamarlo. Texto. Y vamos a guardar. Y ahora vamos a utilizar la extensión que os he comentado anteriormente. Para utilizarlo no tenéis más que darle con el botón derecho en el propio HTML o aquí, donde queráis. Os aparecen los dos sitios. Yo le voy a dar aquí por comodidad porque es la primera opción. Open with Live Server. Le damos y me lo he abierto aquí, pero aquí lo tenemos. Voy a recolocar esto. Listo. Aquí, como podéis ver, arriba, lo veréis demasiado bien, arriba aparece primera práctica en el nombre de la pestaña, pero la web está vacía, está en blanco. Vamos a ir dándole pues contenido.
vamos a ir viendo las etiquetas de encabezado, como el H1 que hemos visto antes. Ponemos aquí la etiqueta H1 y ponemos encabezado 1. Un espacio. Guardamos y al guardar con control S ya aparece el texto aquí. El encabezado es un título y tiene, como veis, pues un tamaño dado y un color dado. El navegador, en función de la etiqueta que pongamos y si no le damos otros estilos, va a dar unos estilos, un diseño predeterminado, que luego podremos cambiar, ¿vale? Pero esto es para que lo veáis. El H1 solo debe haber uno en toda la página web y lo que indica es el título principal de esta página, ¿vale? Ahora vamos a ver otro tipo de encabezados. H2, hay de H1 a H6. H2, H3, H4, H5 y H6. Os habréis fijado que esto que he hecho es un poco rollo. Ahora os voy a enseñar un truco de Visual Studio Code antes de ver esto, ¿vale? Para simplificar esto un poco. Imaginad que yo ahora quiero escribir encabezado en todos ellos, con el número que les corresponde. Yo puedo seleccionar una parte del código, ¿vale? Voy a hacer esto más pequeño y esto más grande. Y como veis se me sombrea el resto. He seleccionado la etiqueta de la línea 10, el símbolo de menor que y la H. Si yo ahora hago control D, o sea, lo he seleccionado sujetando el clic, seleccionando así, sujeto y arrastro. Luego suelto. Y hago ahora, una vez lo tengo seleccionado, control D, me va a seleccionar todas las coincidencias de esa selección hacia abajo, a la vez que mantiene la primera. Si yo hago control D una vez, ahora tengo seleccionados de la línea 10 y 11 este símbolo y la H. Y lo sigo haciendo hasta abajo. Y ahora si me muevo izquierda y derecha con las teclas de movimiento del teclado, tengo como los cursores a la vez funcionando de la línea 10, de la 11, de la 12, de la 13 y de la 14. Y puedo copiar y pegar de esas líneas todo lo que yo quiera. Si yo ahora cojo, me muevo aquí, hago Shift y selecciono los números de cada fila, de cada 100 columna, hago control C y guardo, me copio ese contenido. Y ahora escribo aquí encabezado, veis que escribo a la vez en todas las líneas, y hago control V, ¡pum! Y directamente me pega el contenido de cada línea. Esto es muy útil, también lo podía haber utilizado para ir poniendo el 2, o sea, haber puesto H2 en todas y luego ir poniendo 3, 4, 5 y 6 y propagar ese cambio. Pero bueno, esto es para que lo veáis. Esta es una de las funcionalidades más chulas y cuando aprendes a utilizar, más te agiliza el trabajo. Ahora voy a guardar esto y veis, ahora me aparecen aquí los 6 encabezados en un tamaño diferente. Esto es por lo que os digo, son los estilos que le da... Vamos a hacerlo más grande. Son los estilos que le da el propio navegador a estos encabezados, a estas etiquetas, encabezados o títulos. Ahora vamos a ver la etiqueta de párrafo que he colocado antes. La etiqueta P. También quiero deciros que de momento no he utilizado ninguna propiedad ni atributo para que veáis que en principio no son necesarias. Y ahora voy a poner aquí párrafo, por ejemplo, párrafo 1. Y aquí tenemos un párrafo que tiene también su estilo propio. Vamos a añadir algún párrafo más para darle contenido a la página y vamos a cambiarlo, el texto que había, por ejemplo, párrafo acerca de los astros respecto de la Tierra, por ejemplo. Voy a guardar y bueno, ya tengo un párrafo pues un poco más largo. Estas etiquetas, tanto la H como la P, son etiquetas para contener texto, son etiquetas de texto. Hay otro tipo de etiquetas, por ejemplo, de estructura o de contenedor, que lo que hacen es contener otras etiquetas y darle una estructura a la página web. La más importante y la que más se suele utilizar es la etiqueta div, D-I-V, que es la que voy a colocar aquí, y voy a hacer que esta etiqueta englobe todos los encabezados. Voy a guardar y cuando guarde, si os fijáis, no ha cambiado nada. Y ahora aquí tengo una estructura de un div que tiene una serie de contenido, en este caso encabezados. Yo a este div le puedo dar, por ejemplo, el atributo class y le voy a llamar encabezados. Este atributo, si yo guardo, a priori no hace nada. Este atributo es un atributo luego de relación que vamos a utilizar con CSS, ¿vale? Es únicamente ahora lo voy a poner para indicar que este div contiene encabezados, para marcar esto y que yo luego desde CSS sepa a qué me estoy refiriendo. Hay otro tipo de etiquetas, aunque no son etiquetas como tal, que son los comentarios. Es una etiqueta también un poco especial y la voy a poner aquí, por ejemplo. Esta etiqueta se pone de la siguiente forma. Se abre el símbolo de menor, exclamación, guión, guión. Y aparece en naranja. Y yo aquí puedo poner un comentario, por ejemplo. Contenedor para encabezados.
Si yo guardo, en el navegador no aparece nada. Y esto es porque es un comentario como tal. Los comentarios, el navegador web no los interpreta. Únicamente son para los seres humanos, por decirlo de alguna manera. Son para que cuando nosotros vayamos escribiendo código, pues no nos liemos y sepamos bien, pues, si hay que cambiar algo a posterior o para cuando lo lea otra persona que va a editar este código o nosotros mismos dentro de algún tiempo, sepamos qué hemos hecho ahí y nos aclaremos mucho mejor. Son para documentar y para aclarar cosas del código y son eso, es texto que el navegador y que nada no interpreta, es únicamente para nuestra lectura. Ahora vamos a ver algunas propiedades más de utilidad. La propiedad lang, por ejemplo, que se suele poner en la etiqueta HTML y es para indicar el idioma de la página web. Sobre todo para lectores de estos de voz, ¿vale? Para leer la página web por voz a través de los altavoces, pues le indicamos que es en idioma español. También a nivel SEO, pues viene, o sea, a nivel de los motores de búsqueda, cuando queremos posicionar nuestra web, viene bien tener en cuenta todos estos atributos que hay que poner y que se valoran positivamente. Vamos a poner pues, lang igual a es, que esto tampoco lo había comentado, la estructura de las propiedades como lang, como class, todas las propiedades o atributos es siempre la misma, es el nombre de la propiedad igual, comillas, el valor. Así de sencillo, no tiene más que ponerlo así. Y ahora vamos a ver también otro atributo, otra propiedad, que es la propiedad style. Vamos a verla en el H1, por ejemplo, style. Y esta propiedad nos sirve para dar estilos, para cambiar el color, el tamaño, lo que sea. Pues vamos a cambiar el color del encabezado 1. El formato de los estilos se pone de la siguiente forma, es muy parecido al de los atributos estos o propiedades. Se pone, por ejemplo, color, solo que en vez de poner color igual lo que sea, es color 2 puntos y el valor. El valor del color puede ser uno de los que nos aparece aquí en plan black, que son colores predeterminados, o con almohadilla lo podemos poner en hexadecimal. De momento vamos a utilizar estos colores, luego más adelante veremos cómo funcionan los otros tipos de colores y vamos a poner, yo que sé, crimson, por ejemplo. Y cuando acabéis de poner un estilo, siempre hay que poner punto y coma. Y ahora yo podría ir poniendo más estilos. Por ejemplo, voy a cambiar el tamaño de la letra con font size, font-size. Ya me va poniendo él, me va aconsejando los estilos que puedo poner. Y ahora aquí me deja poner una serie de valores predeterminados como antes, que son palabras. Esto lo explicaremos después. O bien voy a ponerlo en píxeles para no liarnos. 25 px, que son píxeles. Ahí tenía el punto y la coma, otro punto y coma, y aquí podría seguir poniendo valores. Si guardo esto, si os fijáis, ha reducido el tamaño, porque yo se lo he indicado, ya no coge los estilos del navegador, sino los que yo le he indicado aquí, y me ha puesto un color rojo. Y ahora, por ejemplo, podría ponerlo en negrita. Pues pongo font weight, si ya no lo está, y pongo bold, que es negrita. Vale, como ya esté negrita no me lo pone, pero vamos a ponerlo entonces en, por ejemplo, normal. Normal es sin negrita. Entonces ya me lo hace más fino. ¿Qué más? Voy a ponerle, por ejemplo, un margen para que respete un espacio. Para que tenga un espacio entre ellas. Pues margin 20 píxeles, por ejemplo. Voy a subirle, en vez de 20 voy a ponerle 50. ¡Pum! 50 píxeles. Y aquí podría seguir poniendo estilos. Como podéis haber visto y me diréis, vale, entonces ¿para qué necesito CSS? Porque CSS es para los estilos y ya puedo poner los estilos aquí. Si os fijáis, yo he puesto 4 estilos y esto ya es un lío de la leche, porque se empieza a alargar esto y demás, y es muy poco visual. Además, si yo quisiera poner los mismos estilos para el H1 que para el 2 que para el 3, tendría que copiarme todo esto y pegarlo en tantas etiquetas como quisiera. Y si todas las etiquetas tienen que tener estilos, esto es un follón y no se va a ver nada. Y aquí es donde entra CSS. Vamos a ver la teoría y luego retomaremos esta práctica y veremos cómo funciona. Ahora vamos a ver un poco de teoría acerca de CSS. Al igual que lo vimos con HTML, pues antes de iniciar la parte práctica vamos a ver qué es CSS. Sus siglas significan lo siguiente: Cascade Style Sheets. Es decir, es un lenguaje de hojas de estilo que define el estilo visual de las páginas web. Al igual que HTML define la estructura del contenido, CSS define la parte visual, es decir, nos permite cambiar los colores, las posiciones, los tamaños, incluso efectos visuales, movimiento, giro, etc. de las etiquetas y de su contenido. Junto con HTML conforman la parte visual, es decir, HTML contiene la estructura y CSS el diseño. Y tiene una sintaxis sencilla, muy sencilla, es muy parecida a la etiqueta style que habéis visto antes, en plan clave, vamos, el valor, 2 puntos, tal, basada en selectores. ¿Cómo son estos selectores o qué significan estos selectores? Lo que hacen son seleccionar las etiquetas HTML con los estilos del documento, es decir,
Con un selector yo selecciono una etiqueta HTML y le aporto unos estilos, un color, un tamaño, lo que sea. Vamos a ver la estructura del selector, por ejemplo. Este es un selector de etiqueta. Yo estoy diciendo que me cojan las etiquetas P, como veis aquí en rojo, todas las etiquetas P del documento, y entre llaves pongo todos los valores que yo quiera. Aquí tengo font size, large, que sea un tamaño de letra grande. Yo aquí puedo poner píxeles, lo que sea. Luego le iremos viendo los tipos de valores que hay. Y siempre respetan pues el formato que os he comentado. Clave valor, que se suele llamar. Clave, que es el nombre del atributo en sí, font size, el valor, y luego punto y coma. Yo aquí metiendo saltos de línea podría ir metiendo todos los estilos que quisiera. Y esto aplicaría a P, al selector de etiqueta, las etiquetas P. Hay múltiples formas de selección. Yo puedo seleccionar por etiqueta, por clase, que ahora vamos a ir viendo, pero lo que debe prevalecer es la sencillez y evitar repetir el código, sobre todo. Vamos a ver qué tipos de selectores básicos hay en CSS. El selector de etiqueta, que es el que he comentado antes. Ahora es con un H1, un encabezado. Yo pongo la etiqueta H1, vamos, el selector H1, que es igual que la etiqueta, pero sin las llaves, sin el símbolo, las llaves, y aquí le he puesto pues, un font size de 25, y el text transform, que es para cambiar si es entre mayúsculas, minúsculas, solo la primera mayúscula. Lo que estoy diciendo aquí es que me lo transforme todo a mayúscula. Yo aquí ahora ya lo tengo en mayúscula, es un poco absurdo, pero bueno, para que lo veáis. Luego lo iremos viendo en la práctica. Entonces, estos estilos se aplicarían a esta etiqueta y a todos los H1s que tuviéramos. Hay otro tipo de selectores que son los de clase. Selector de clase aplica sobre las etiquetas que tengan la clase del selector. En este caso, la clase es párrafos, pues el selector se pone con un punto, siempre, selector de clase es un punto y el nombre de la clase, punto párrafos. Con eso yo puedo ponerle a este div, por ejemplo, la clase párrafos, pero se lo podría poner a otros 5 div más, o al P, por ejemplo, en función de lo que necesitara. Y ya aquí lo que le estoy diciendo es que este div tenga una altura de 250 píxeles y que el color sea gris. Con esto lo que digo es que si el color es gris, esto se suele aplicar siempre al texto. Entonces estoy aplicándolo a los 3 párrafos directamente. Ahora vamos a ver cómo aplicar esos estilos al documento HTML que teníamos antes. Lo primero que he hecho es borrar la etiqueta style que teníamos aquí arriba. Y ahora lo que voy a hacer es replicar este párrafo pues para tener un poco más de contenido. Lo copio. Sí que he hecho. Vale, lo copio. Y voy a bajar esto para que lo veáis. Entre aquí saltos de línea y lo voy a pegar directamente. Si yo guardo esto y ya me actualiza, pues me he creado 4 párrafos, por ejemplo. Y ahora voy a coger y me voy a crear la hoja de estilos de HTML. Pues ¿cómo me la creo? Guardo esto primero. La creo igual que he creado antes el HTML en el icono de New File. Pongo aquí practica1.css. Le doy al Enter y ya me la creo y me la abre en una nueva pestaña. Yo todo esto, por cierto, lo puedo dividir en dos. Haciendo clic, arrastrando, lo pongo aquí y me lo divido en 2 ventanas. De momento lo voy a dejar en una, para que lo veáis vosotros mejor en el navegador y todo a la vez. Y ahora voy a seleccionar los P's con el selector de etiqueta. Pues pongo una P, abro las llaves, meto un salto de línea y yo aquí ya puedo empezar a meter estilos. Vamos a ponerlos de otro color, por ejemplo, de color morado. Y si guardo, veis que no me lo ha cambiado, ¿verdad? Eso es porque no he enlazado de momento la hoja de estilos CSS con HTML. Para enlazarla tenemos que meter la etiqueta de enlace aquí arriba, en la parte de información. La etiqueta es de tipo link, se llama link. Y esta etiqueta es de cierre, o sea, no tiene contenido dentro, porque no tiene texto, solo tiene una serie de propiedades que son las que voy a introducir ahora. La primera de ellas es la parte de href, vamos, la propiedad de href, que lo que hace referencia es al archivo, a CSS, a la práctica1 CSS. Pues yo pongo href igual y aquí pondría práctica1, ya me lo rellena, CSS. Aquí lo que hago es referenciar una ruta. Me deja referenciarla directamente porque se encuentra en la misma carpeta. Si estuviera en otras carpetas yo tendría que ir moviéndome a través de ellas para encontrarla, a encontrar ese archivo CSS. Por ejemplo, si yo quiero referenciar a la misma carpeta en la que me encuentro, que es esta, la de práctica1, tengo que poner punto barra. Si yo pongo punto barra estoy diciéndole, en esta misma carpeta, cógeme un archivo. Esto es lo mismo que no ponerlo, porque ya te encuentras en la misma carpeta. Pero imaginad que yo me creo una nueva carpeta, que se llame styles. Y arrastro esto aquí dentro, a ver si me deja, muévelo, sí.
y ahora lo tengo dentro de una carpeta. Si yo ahora aquí pongo práctica 1, ya no me aparece. Si yo pongo punto barra, ya no me aparece. Pero si pongo punto barra me aparece la carpeta styles. Punto barra styles, barra y ya práctica 1. Yo puedo ir yendo a todas las subcarpetas dentro de mi proyecto hasta encontrar el CSS o el archivo que quiera referenciar. Si lo que quiero, en vez de ir hacia adelante o hacia abajo, desde esta carpeta hacia styles y otras carpetas, quiero ir hacia arriba, hacia atrás, hacia el escritorio, tengo que poner, en vez de punto barra, punto barra. Y lo que hago es subir un directorio y aquí me saldría todo lo que tengo yo en el escritorio. Y si quiero seguir subiendo, punto barra, todo seguido, punto barra, pues aquí me sale C, por ejemplo, mi disco duro, etc. De momento vamos a dejarlo en styles o punto barra styles barra práctica 1.css. La siguiente propiedad sería la propiedad rel, que lo que indica es la relación que tiene este archivo con el HTML. La relación que tiene es de style sheet. Hay diferentes tipos de relación. Abajo en la descripción os dejaré una serie de enlaces sobre documentación, aunque todo esto lo iremos explicando. Esta propiedad lo que indica es que es una hoja de estilos. Y por último tenemos que decirle en qué formato está esa hoja de estilos, con type. Type, y tengo que poner de tipo text barra CSS. Se pone de la siguiente forma. Si yo ahora guardo, ya me aplica automáticamente los estilos que yo había metido en mi hoja de CSS, que era ponerlo de color morado. Ahora vamos a dar más estilos y vamos a jugar con los selectores. Yo aquí he puesto class. Si yo, por ejemplo, voy a crear aquí otro div que junte todos los párrafos, y a este div le voy a dar la misma clase, por ejemplo, me voy a copiar la clase y me la voy a pegar aquí abajo. Si yo ahora guardo, cuando le dé la clase, porque no le da estilos, si yo ahora por ejemplo digo aquí punto encabezados, y además del color voy a meterle unos márgenes, por ejemplo margin de 20 píxeles, me va a poner todo en morado y me va a meter un margen. Aparte de este selector de clase y el de, por ejemplo, el de etiqueta, que hemos dicho que era P, voy a cambiar el color de P. Aunque yo a la clase le haya puesto un color, si yo luego a las etiquetas individuales le pongo otro color, prevalece siempre la individual sobre la general. Yo ahora le meto a este un color rojo y me lo va a sustituir. Hay otro tipo de selector que no hemos visto en las diapositivas, que es el selector de ID, que se pone con el atributo ID. ID le voy a poner aquí párrafo 1. Este selector puede parecer igual que el de clase. La única diferencia a priori es que el de clase, la clase se puede poner igual en múltiples etiquetas, pero el ID no, el ID es único para cada etiqueta. Aunque te lo permita poner, no es erróneo, pero no está bien, o sea, eso no lo hagáis nunca. El ID siempre es único y por etiqueta. Entonces esta etiqueta tiene el ID 1, el ID párrafo 1 y va a ser único para esa etiqueta. Yo ahora puedo coger y poner el selector de ID, que es un poco diferente. En vez de ser con punto o sin nada, es con corchete. Corchete párrafo 1. Y le voy a dar un font size mayor de 15px, por ejemplo. Le voy a poner en negrita con font weight, que esto es para poner en negrita, es el ancho de la letra. Le pongo bold. Y le voy a poner otro color. Le voy a poner un color green, por ejemplo, green yellow, este mismo. Yo guardo y si os fijáis este ya pues tiene un estilo diferente, porque yo le he dado un color diferente con el ID. El ID, al ser todavía más único que la etiqueta P pues prevalece el ID. Si os fijáis hay una jerarquía de estilos. Bien, si imaginaos que ahora yo le he dado una etiqueta style a un div. Claro, aquí ¿qué prevalece? Si tiene un class con unos estilos y una etiqueta style, si yo aquí pongo una etiqueta style y el class yo le he dado estilos de margin, bueno, de color blue violet, pues le voy a cambiar el color únicamente. Color. Voy a poner dark blue. Y si os fijáis han cambiado. Esto es por la jerarquía de estilos. Los estilos, si se están pisando dos estilos porque aplican una misma etiqueta, van por jerarquía. Los últimos estilos de la jerarquía son los que da el navegador. El navegador da unos estilos por defecto y si nosotros no le damos ninguno, se ven esos.
en cuanto nosotros demos un estilo, ya sea por la etiqueta style o por CSS, van a prevalecer sobre los del navegador. Entonces, de arriba a abajo irían de esta forma. Abajo irían los del navegador, por encima irían las hojas externas de CSS y por encima irían, o sea, por encima de todo van siempre los style que nosotros pongamos. Si nosotros ponemos este style sobre el ID, va a hacer caso siempre del style. Y luego, en hojas de estilo externas, cuando estemos en... Cuando estemos en CSS y solo aplicando aquí, la jerarquía siempre va a ser del más general, menos prioridad. Es decir, cuanto más genérico sea el estilo, menos prioridad va a tener. Y cuanto más particular, si solo aplica una etiqueta, a esta etiqueta, por ejemplo, lo que he dicho, párrafo 1 es un identificador y es mucho más genérico, o sea, mucho más particular que aplicar a la etiqueta P, que hay varias, pues va a prevalecer el ID sobre los estilos que tenga P, siempre. O sea, de lo más específico a lo más genérico. Y esa es un poco la jerarquía que en otros vídeos veremos con una parte más teórica para que lo entendáis mejor, pero quería enseñaroslo desde la parte práctica para que quede más claro y no os liéis. Ahora vamos a ver un resumen de lo que hemos visto a lo largo del vídeo de hoy. Lo primero de ello, que HTML y CSS conforman la parte visual de una página web. Lo segundo, que no son lenguajes de programación, no tienen funciones ni variables, tienen otro tipo de nomenclatura y sirven ¿para qué? Porque el HTML nos da la estructura y el contenido de la página web y CSS nos cambia la apariencia, el color, el tamaño, la posición, etc. Abajo, en la descripción del vídeo, os dejaré los enlaces para la documentación de HTML, de CSS y un enlace de descarga del código. Por si queréis seguir, os perdéis o lo que sea, pues os lo podéis descargar. También en los comentarios podéis dejar cualquier duda, cualquier cosa, la resolveremos en los mismos comentarios o en los siguientes vídeos. Y si os ha gustado y no queréis perderos nada, os podéis suscribir. Y ya si os ha gustado mucho y le dais like, nos apoyaría también un montón. Y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.